Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hacer el club de revista. Uy, qué pena. El club de revista de, de este artículo que se titula como predicción del vasospasmo sintomático tras una hemorragia supraranoidea, la escala de Fisher modificada. Como parte de la introducción de este, hay que empezar eh, caracterizando que este estudio fue realizado en la Universidad de Columbia. Eso es una universidad privada de Nueva York. Está catalogada como la más antigua de ese estado. Fue fundada en 1754 y es la quinta más antigua de Estados Unidos. Este estudio además fue liderado por el grupo de la doctora Jennifer Frontera, la cual figura acá en primer lugar, la cual es una neuróloga subespecialista en vascular que milita en Nueva York, su ciudad de origen. Y su enfoque siempre ha estado inclinado hacia la rama vascular, tal cual lo muestran lo muestra esta lámina, donde vemos la mayoría de sus estudios y lo que abarca la parte neurocrítico y neurovascular. Casi el 50% de sus estudios están enfocados en esta rama, lo cual le da voz y voto en el área. Ahora bien, ya entrando directamente al artículo, vamos a destacar dos aspectos muy importantes que fueron lo que motivaron a la revisión de este estudio. Por una parte tenemos el vasoespasmo, el cual ya sabemos hace parte de las complicaciones de un paciente con hemorragia supraranoidea. Hay que definir que este vasoespasmo se presenta desde el punto de vista geográfico entre un 60 y un 80%, pero clínicamente vamos a verlo entre un 20 a un 40% de los pacientes. Y por otra parte tenemos la escala de Fisher, la cual hace parte de la batería de las escalas de predicción para vasoespasmo en paciente con hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, la escala de Fisher, siendo el método de predicción de vasoespasmo más usado en ese momento, estamos hablando de la década de los 80, sí, cuando hicieron esta escala, vemos que en ese momento no tenían en cuenta, o no se tuvo en cuenta, el gran volumen cisternal hemático en concomitancia con la sangre intraventricular. Únicamente en el grupo 4 es donde se habla del sangrado intraventricular, mientras que en los demás grupos este no se menciona. Este hecho es lo que lleva a que se proponga en este estudio y en su predecesor, el cual vamos a revisar a posteriori, que se haga esta propuesta por parte de los investigadores y es de una nueva escala tomográfica donde se incluyeran a los pacientes con gran volumen hemático o con un cisternal o con un coágulo grande junto al hemoventrículo. Y así vamos a comparar ambas escalas, la escala de Fisher por un lado y la escala modificada de Fisher por otro lado. En el transcurso de la charla voy a dirigirme hacia estas dos, escala de Fisher y escala de Fisher modificada, para que no haya confusiones y se entienda la misma. Entonces, una vez ya habiendo contextualizado lo que llevó a la realización de este artículo, ya tenemos muy claro cuál fue su objetivo, el cual era determinar cuál escala era mejor predictora de vasospasmo sintomático posterior a una hemorragia supraranoidea, si era la escala de Fisher o la Fisher modificada. Para ello se realizó una revisión retrospectiva de 4 ensayos clínicos muy representativos con todas las de la ley, prospectivos, aleatorizados, doble ciegos y controlados por placebo, contra un grupo control que era manejado con un medicamento conocido como trilazat, el cual no va a entrar dentro de la charla. ¿Por qué? Porque en la misma metodología de este estudio, los autores dejaron a un lado el grupo de tratamiento, que era con el trilazat, y únicamente se enfocaron en el grupo placebo, que son los que trajeron para estudiar. Esto se realizó entre el año de 1991 a 1997.
Tal cual como lo muestro en estas gráficas, aquí estoy mostrando los ensayos realizados y vemos que en la tabla de características demográficas, ellos hacen énfasis en algunas variables que tienen directa repercusión y relación con la presentación de hemorragia de vasoespasmo después de hemorragia supraranoidea. Y además de eso, también la coloco para hacer énfasis que únicamente tomaron, perdón, el grupo de tratamiento, en este caso es el grupo placebo, que es el grupo de tratamiento, ellos lo colocan como tratado con vehículo, que simplemente usaban una solución de citrato, un saborizante, y esto hace que estos estudios gocen de cierta homogeneidad, similitud, haciendo de esto una población bastante homogénea. Por otra parte, hay que definir los criterios de inclusión y exclusión que estos autores definieron. Directamente en el estudio únicamente hacen referencia al diagnóstico de hemorragia supraranoidea con tomografía PL en los que tenían un TAC negativo de ingreso. Sin embargo, en su interpretación también se puede incluir, identificar a las personas mayores de 18 años, a todos los pacientes que tenían documentación de aneurisma macular por angiografía, y además hay que destacar que estos estaban con nimodipino desde su admisión hasta los 14 días de la misma. Y dentro de criterios de exclusión estaban los aneurismas no saculares, los pacientes mórbidos, comórbidos con enfermedades severas o complicaciones cardiovasculares, mujeres embarazadas o en lactancia, pacientes manejados con COILS. Haciendo énfasis en este criterio, también se hace la claridad en el estudio que estos pacientes fueron manejados con cirugía. Por ende, el manejo endovascular figura dentro de criterios de exclusión. Y además, pacientes que estén siendo manejados con corticoides, como en el caso del trilazat, por eso que el grupo control se dejó a un lado, y de otros bloqueadores de calcio distintos al nimodipino. Entonces, una vez ingresado el paciente, los evaluadores les clasificaban tanto al grupo, a todos los participantes según la escala de Fisher y según la escala de Fisher modificada. De ese modo de enfoque resulta esta tabla, que básicamente la tabla 1 del estudio lo que nos muestra es la dinámica o la forma como está estructurada ambas escalas. La escala de Fisher y la modificada de Fisher. Aquí hago un paréntesis que nos va a servir para el análisis de las tablas posteriores, y es que los autores unificaron los pacientes grado 0 y grado 1 de la escala modificada de Fisher en un solo grupo, en un grupo 1. ¿Por qué? Porque realmente no hubo una diferencia importante entre ambas gradaciones, y así poder equipararla a la escala de Fisher, que va de 1 a 4. La dinámica del estudio entonces fue así: de los 4 ensayos revisados, recopilaron de los grupos placebos 3.552 pacientes. Perdón, de todos los 4 ensayos fueron 3.552 pacientes. Y una vez tomaron el grupo placebo, recopilaron 1.378 pacientes. De estos grupos, de estos número de pacientes, perdón, se excluyeron 23 porque no tenían TAC al ingreso, lo cual figura dentro de los criterios de inclusión, quedando un total de 1.355 pacientes. Una vez ya tenemos esta tabla, que digamos es la tabla maestra de todo el estudio, tenemos que anotar algunos aspectos. Uno, ambos grupos, tanto el grupo de la escala de Fisher como la escala de Fisher modificada, tomaron el grupo 1 como grupo referencia. ¿Por qué? Porque en ambas escalas se relacionaron, esta gradación se relacionó con un muy baja relación causa-efecto de vasoespasmo en pacientes con hemorragia supraranoidea. Además, se realizó un análisis univariado
aunados a otros predictores clínicos estudiados, como son el vasoespasmo, la tensión arterial media, el antecedente de hipertensión y una escala de WFNS mayor, perdón, una gradación mayor a 3 en el WFNS, todos con significancia estadística. Esto, a partir de esas variables, se realizó un análisis multivariante que relacionaba las variables antes descritas con los distintos grupos o con los distintos grados de la escala de Fisher y también de la modificada. ¿Esto con qué fin? Con el fin de realizar un ajuste de los ratios para incremento de riesgo de vasoespasmo por cada gradación o por cada nivel de la escala. En otras palabras, así identificamos en cuánto aumenta el riesgo según el grupo en el que se encuentre mi paciente. Entonces, ¿qué tenemos? Empezando con la escala, con la escala de Fisher. De entrada, nos damos cuenta que dentro del análisis realizado, el único resultado o el único grado que tiene importancia significativa es el grado 3, que hace referencia a la presencia gruesa o a un volumen a un volumen importante, amplio de hemático en las cisternas o un coágulo grande, pero sin asociar hemorragia intraventricular. Como se observa aquí, es el único que tiene un intervalo de confianza dentro significativo con una P obviamente significativa. Esto es importante anotarlo porque ni el grado 1, ni el 2, ni el 4 de la escala de Fisher tienen significancia estadística. En este caso, porque el intervalo de confianza incluyen al 1. Es decir, no sabemos si está a favor o en contra de la relación causa-efecto de estas dos entidades, de tener estas características y desarrollar vasoespasmo. ¿Esto a qué puede estar aunado? Muy probablemente va asociado a la poca capacidad predictiva que tiene la escala de Fisher y de asociación con la historia natural de la enfermedad. Es decir, que el grado 1, el grado 2 y el grado 4 de Fisher no caracterizan o no se relacionan con las características imagenológicas que tenemos en los pacientes con hemorragia suprarinoidea. Por eso, lo contrario pasa cuando vemos el grado 3, el cual sí engloba una gran cantidad de pacientes, como lo coloqué aquí en rojo, para que tuviésemos una idea de la cantidad de pacientes equivalente en porcentajes, que es lo que aporta la tabla original. Ahora, si vamos a hacer el mismo análisis en la escala de Fisher modificada, aquí el panorama es distinto. Aquí sí vemos que el intervalo de confianza de cada uno de los niveles de la escala de Fisher modificada sí es válido, sí es estáticamente significativo. Por ende, esto también muestra inclusive una progresión positiva o progresiva, un incremento progresivo del riesgo de presentar vasoespasmo según la estadificación en que yo coloco a mi paciente. Vamos de menor a mayor, situación que no ocurre en la escala de Fisher. En la escala de Fisher, donde vemos que empezamos increciendo, la escala de 3, el grado 3 irrumpe y nuevamente hay una irrupción entre el grado 3 y el grado 4. Mientras que en la escala de Fisher modificada sí vemos que hay un continuum de menor a mayor respetando la historia natural de la enfermedad. Importante destacar también en la escala de Fisher modificada, perdón, que tanto el grado 3 como el grado 4, que el grado 4, mejor dicho, presenta un mayor riesgo de asociación con presentación de vasoespasmo, lo cual va a favor
a lo que muestran los estudios actuales en hemorragias supraranoideas. Sin embargo, esto último lo hago como aclaración, mas no podemos aplicarlo al estudio porque la temporalidad, no hay una relación temporal. Aquí en esta gráfica básicamente lo que se muestra es la regresión, la relación de incremento de riesgo entre la escala de Fisher y la escala de Fisher modificada. Perdón, la escala de Fisher modificada acá y la escala de Fisher en la gráfica B, donde vemos que de un Fisher grado 1 a un Fisher grado 4 en la modificada, el riesgo de vasoespasmo es mayor. Mientras que en la escala de Fisher vemos que el pico mayor se observa en el grado 3, lo cual va a favor del concepto que manejamos actualmente, y es que el mayor predictor de vasoespasmo es el volumen de sangre cisternal. Pero digamos que la desventaja de la escala de Fisher es que no asoció este evento con la presencia de sangre intraventricular, lo cual sí lo hizo la escala de Fisher modificada. Y aquí en esta gráfica, en este apartado que lo rescaté de la tabla maestra, se evidencia que una vez hecho el ajuste de los ratios sobre el riesgo de incremento en la escala de Fisher modificada, vemos que por cada aumento en la gradación va a aumentar un 28% el riesgo de asociación de presentar vasoespasmo. Es decir, el paso de un grado 1 a un grado 2 va aumentando un 28%, lo que también podemos interpretar como que un paciente con grado 4 va a tener 2.2 veces más probabilidad de presentar vasoespasmo que el grupo referente, que en este caso es el grado 1. ¿Qué concluyó el estudio? Básicamente, la conclusión más importante fue a favor de su objetivo. Sabemos que dentro de la dinámica de los estudios buscamos responder el objetivo. Esto se consiguió con este estudio. Además, se demostró que la escala de Fisher modificada muestra un riesgo creciente a medida que aumenta el grado, lo que la convierte en una herramienta más intuitiva. Y es que a medida que va el paciente va mostrando una clínica hacia peor desenlace, asimismo va a favor la escala de Fisher modificada, relacionada directamente con las imágenes. Ahora bien, ¿qué reflexiones puedo hacer personales yo en relación con el estudio? Pues primero, la que más me llamó la atención es que si nos damos al panorama actual, donde todavía hacemos uso amplio de la escala de Fisher, gracias a que hoy en día no hay un tratamiento que tenga una repercusión importante en la evolución de los pacientes que no han realizado todavía, que no han presentado vasoespasmo, gracias a ese hecho no tenemos, digamos, no caemos en el error de omisión o de ignorancia, por decirlo así, en relación al tratamiento seleccionado con estos pacientes. Es decir, si hoy en día yo sigo aplicando, yo siguiera aplicando la escala de Fisher y tengo un tratamiento distinto al nimodipino que tenga una repercusión alta en la evolución del pronóstico de estos pacientes, estuviese cometiendo un error en el momento del enfoque a los mismos. Y además, también para notar que la motivación de este estudio deja abierto el campo a que se realicen estudios prospectivos para ver si realmente esta asociación de la escala de Fisher modificada en relación con la presentación de vasoespasmo puede ser mucho mejor o simplemente pues todavía deje un vacío. Es lo que podría reflexionar en relación con el estudio. También debo anotar que a mi parecer me pareció un estudio bastante correcto. Usaron una población bastante homogénea,
se basaron en el estudio de Claesen, que fue el que dio pie a que se realizara este estudio. El doctor Jan Claesen en el 2001 ya había realizado, junto con el grupo de la Universidad de Columbia, había realizado un estudio muy parecido donde propuso esta escala y donde ya había dado los mismos resultados que se evidenciaron en el estudio que revisamos el día de hoy. La única diferencia del estudio que revisamos hoy del club de revista es que aquí se expuso esta escala de Fisher modificada a una cohorte distinta de pacientes con hemorragia supraranoidea, porque estos 4 ensayos que se usaron para realizar dicho estudio tenían una población bastante heterogénea, no únicamente de América. Entonces, yo creo que eso fue lo más importante del club de revista para ello. Estoy abierto a aclaraciones, a aportes y a reflexiones de ustedes con relación al artículo. Gracias. Muy bien, Bellido. Por favor, colócala tu presentación desde el inicio. Los compañeros residentes que quieran comentar, explicar o lo que consideren, para que por favor lo hagan en este momento. Una cosita, bueno, dos cositas que quedan, digamos, del artículo como en el limbo. Ellos excluyen los pacientes con múltiples comorbilidades, no dicen cuántas ni cuáles exactamente, y lastimosamente es lo que estamos viendo nosotros normalmente, que el paciente no viene solamente con la hemorragia subaracnoidea, entonces digamos que es una de las limitaciones. Ellos también hablan de que, bueno, es grueso o es delgado, pero en ese artículo como tal no lo especifican una medida exacta, y como dice el profe Albi, lo que no se mide, pues no se puede comparar. Entonces, lo que para mí de pronto es más delgado, de pronto para el profe no lo es, o para Boris sí lo es. Entonces, no lo especificaron en ese artículo. Y lo último es que en los antecedentes, en el ensayo o en el artículo previo, la primera modificación que intentaron hacerle, ellos trataron de mirar si la distribución de la hemorragia subaracnoidea uni o bilateral influía en algo, pero me dio a entender en las conclusiones de este artículo que revisamos hoy, es que cuando metieron los datos, o sea, así como la vez pasada, más como por partes de tecnología de la estadificación, no podíamos meter como con tantas posibilidades de uni o bilateral, y por eso se dejaron como hemorragia intraventricular presente o ausente. Eso es como lo que yo quería adicionar. ¿Qué comentas al respecto, tu apellido? Javier, no lo ¿O estamos quién otro escuchando. quiere hacer otras consideraciones? Javier, usted aquí me apagó su micrófono. Si está hablando, no lo estamos escuchando. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Ah, perdón, estaba hablando solo. Bueno, en relación con la primera consideración que hizo Santiago, cuando hace referencia a las comorbilidades, yo lo entiendo de la siguiente forma. Estamos revisando un estudio donde estamos comparando 2 escalas para ver cuál de las dos tiene mayor capacidad predictora de un desenlace. En este caso sería el vasoespasmo. Si yo asocio comorbilidades que pueden o no estar en la población de pacientes, eso podría afectar el desenlace. Me explico mejor. Si yo tengo, no todos los pacientes con hemorragias supraranoideas tienen múltiples comorbilidades. Por el objetivo del estudio, que es simplemente ver capacidad de predicción, creo que ellos sacan estas variables clínicas primero porque no tienen una asociación importante para la presentación de vasoespasmo.
Por eso únicamente dejaron la hipertensión, la tensión arterial media, un peor WFNS como factores de riesgo asociados. Y lo otro, para tener una población más homogénea. Así lo entiendo yo. Así entiendo yo por qué ellos excluyen a estos pacientes con múltiples comorbilidades. No sé si eso podría dar solución a lo que Santiago plantea. Lo otro, sí, dentro de las críticas, de la autocrítica que hacen los autores, ellos mencionan lo del concepto de biventricular o ventricular. Así como lo dijo Santiago, en uno de los apuntes, los mismos autores colocan que no hubo una diferencia estadística entre ambos hallazgos. O sea, el tener bi o univentricular realmente no fue algo muy que mostrara alguna importancia estadística, por ende lo dejaron como simplemente hemorragia intraventricular. Y lo otro que comentaste, no recuerdo cuál fue, Santiago. El grosor. El grosor no queda claro, ¿no? Exacto, el grosor no queda claro. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Ya suponer en este caso no sería lo más adecuado, pero yo cuando leí el artículo supuse que se sumaron a los conceptos de Fisher cuando realizó el estudio, que Fisher sí los deja muy bien esclarecidos, tanto el grosor como el volumen del coágulo, colocando 1 milímetro como referente en cuanto al grosor y como el volumen de coágulo 5 por 3 milímetros según la hemorragia intraparenquimatosa. Pero sí, como tú lo dijiste, realmente a mí tampoco en el estudio no lo colocaron. Buenas noches. Hola Claudio, te escuchamos. No, frente al primer punto, Javier, también estoy de acuerdo contigo. Ellos lo que querían era sacar ese grupo de pacientes que podrían de pronto darle una confusión a los resultados, porque incluso ellos en ese momento en el estudio definen el vasoespasmo sintomático como los síntomas que se presentaban desde el punto de vista neurológico, paciente de 5 a 12 días posterior a la hemorragia subaracnoidea. Y pues sabemos en la actualidad que ni siquiera pues esa es una definición que se debe utilizar para el vasoespasmo significativo, sino que prácticamente que esa es la definición de infarto tardío o isquemia tardía de el paciente post hemorragia subaracnoidea, que del 2010 cuando se publicó pues el estudio, no recuerdo cuál fue el autor, creo que es de apellido Bergowen, algo así, que publicó un artículo donde se definió de manera clara eso, terminó dando pues razón termina dando razón a esta exclusión de estos pacientes, porque ya se sabe a la luz del conocimiento actual que el vasoespasmo no es la única causa de deterioro clínico en los pacientes en hemorragia subaracnoidea, pasados los días después de presentar el cuadro. Por el resto de lo demás de presentación, muy buena, muy clara y entendí muchísimas cosas que posiblemente cuando lo había leído no había comprendido. Muchas gracias, Javier. Yo particularmente casi ya no utilizo Fisher. La Fisher original. Ajá. Sí, yo tampoco, sinceramente tampoco. Incluso cuando los profes a veces Exacto. me preguntan por una u otra, ya como que no hago el chip, sino solo hablo de modificar. Listo, profe Albi. Ok, sí, eso que están comentando ustedes es muy interesante porque resulta que el Fisher, básicamente el Fisher clásico, vamos a decirlo así, hoy se utiliza más bien como para uno darse a entender de qué es lo que está viendo en la tomografía, o sea, para comunicárselo a otra persona. Entonces tú dices un Fisher 4 y dices, ya sangre en ventrículo. A eso ha quedado rezagado, ¿no? A yo entender más rápidamente lo que se está viendo en la tomografía, pero no necesariamente lo que se va a esperar desde el punto de vista de la evolución clínica de ese paciente. Esa escala de Fisher que es de por allá de 1980, que
idealmente ha debido ser la que primero hemos debido revisar, porque de allí es que uno entiende por qué este estudio es así. La primera gran diferencia que hay con respecto a ese estudio original, uno, obviamente, además de los aspectos técnicos, tienen que recordar que la tomografía de 1980 era la tomografía de los aparatos que hacía en ese momento EMI, la disquera, la que habló Boris en su momento. Los cortes eran de casi 2 centímetros, la definición de la imagen era completamente diferente a lo que podemos tener hoy. Y el estudio inicialmente incluyó solamente 47 pacientes. Entonces, de esos pacientes que ellos evaluaron, ellos incluyeron aquellos que por cualquier razón se les hubiese hecho un control angiográfico o que la angiografía hubiese ocurrido en el periodo que ellos consideraban de aparición del vasoespasmo, que fue del día 6 al 16 más o menos. El vasoespasmo, ellos lo definieron como ausente, leve a moderado y severo. Se dieron cuenta que aquellos que tenían vasoespasmo ausente o leve a moderado no hacían síntomas de vasoespasmo. Ellos lo decían en su momento como síntomas tardíos, síntomas neurológicos tardíos. Pero casi todos los que tenían en su concepto de vasoespasmo severo, vasoespasmo angiográfico severo, que fue la medición que estaba hablando Bellido ahorita, de que si algunos segmentos, algunos vasos medían 1 milímetro o medio milímetro en su luz, se hablaba de un vasoespasmo severo. La mayoría de esos pacientes con vasoespasmo severo desencadenaron síntomas tardíos. Entonces ellos lo decían. La mayoría de los pacientes que hacen vasoespasmo clínico es porque han debido tener un vasoespasmo angiográficamente severo. Por eso es que si nosotros nos basamos en el Fisher, casi el 80% de los pacientes que nosotros vamos a ver en nuestra práctica van a tener vasoespasmo angiográfico. Pero eso no se correlaciona con la realidad clínica. Y por eso se hizo este estudio, porque ya se había demostrado que el Fisher no se relaciona, no predice vasoespasmo clínico. Con base en esa idea, es decir, el Fisher original tiene un problema y es que no se ha podido validar para el vasoespasmo clínico, que a fin de cuentas es el que nos hace tomar decisiones terapéuticas en el paciente que estamos pensando que tiene vasoespasmo. Cuando se hace el brinco al componente de lo sintomático, porque es que todos los días nosotros vamos y revisamos al paciente y vemos que hoy no está como ayer, que hoy está peor, eso lo obliga a uno a hacer un Doppler, a hacer una angiografía control, a hacer una tomografía de control, que era otro de los objetivos de este estudio, no solamente el vasoespasmo clínico, sino identificar el paciente que hace un infarto en la tomografía. Y resulta que estos señores aplican sus métodos y se dan cuenta que el 33%, creo que es más o menos el porcentaje que ellos dan, de pacientes son los que hacen vasoespasmo clínico. Y eso se correlaciona con los pacientes que en el estudio original de Fisher hacían vasoespasmo angiográfico severo. Este estudio es otro trabajo que busca la validación de una herramienta. ¿La herramienta cuál es? Fisher modificado. Con respecto a lo que decía, lo que estaba preguntando Santiago, tenemos que recordar que las comorbilidades se excluyen porque estos pacientes han salido, digamos, de una gran oportunidad. Resulta que están los estudios de Tirilasat y hay la oportunidad de usar el brazo placebo, que son estos pacientes. Estos pacientes no recibieron ningún tipo de medicación. Pero como son los placebos y como se estaba haciendo un estudio que evaluaba el efecto de una medicación, entonces siempre se excluyen las enfermedades que puedan causar alteración
o que pueda tener un efecto que no sea controlado por el estudio sobre los desenlaces que se están estudiando. Por eso es que los pacientes con la mayoría de comorbilidades quedaban excluidos porque no se sabía cuál es el efecto de ese medicamento en esas circunstancias. Bien, lo otro, las medidas sí son claras porque es que ellos se siguen basando en el estudio del Fisher original, que ha quedado como el clásico. Si ustedes buscan las definiciones extensas de vasoespasmo geográfico, siempre terminan en las categorías que establecieron en el trabajo original de Fisher de 1980. Avanza. Ok. Esto es lo que estabas hablando de la doctora Jennifer. Muy bien, donde estamos comparando los desenlaces. Ahí. Muy bien. Entonces, fíjense que esta tabla nos responde el hecho. La pregunta que ellos estaban haciendo. ¿Esta herramienta sirve para predecir vasoespasmo clínico? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, por lo que ellos mencionan allí en el OR ajustado. Ustedes lo ven abajito. OR ajustado. Exactamente. La P significativa, ustedes recuerdan que casi que por convención es menor a 0.05. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta en el OR del trabajo del Fisher, estamos a 0.4. Y en cambio el OR ajustado para la Fisher modificada estamos a 0.01. Entonces, la diferencia estadística esta es en presencia del Fisher modificado. Entonces, corroboraron además lo que ya se sabía, que el Fisher original no predice vasoespasmo clínico. Es una herramienta imagenológica. Esas son las dos, esa es la diferencia entre una escala y la otra. Cuando ustedes les pregunten en una entrevista, en una conferencia, en lo que sea, siempre recuerden que el Fisher original es angiográfico y el Fisher modificado es clínico. Avanza. Muy bien, esto lo comentó Javier, que uno espera que si, cuando uno categoriza una variable, uno espera que en la medida que cuantitativamente se progresa, lo haga el comportamiento de la variable que uno está estudiando, en este caso el vasoespasmo. Entonces, si yo estoy subiendo cuantitativamente, es decir, estoy pasando de un 0 a un 4, yo espero que el 4 sea peor que el 0. Y eso no ocurría con el Fisher. El Fisher en su momento, en el momento que se pensó, no hubo la consideración de qué pasa si el paciente tiene todos los tipos de sangrado que pueden presentarse por la ruptura de un aneurisma sacular. La otra consideración que tienen que tener en cuenta aquí es que puntualmente estamos hablando de hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurismas saculares. Si la hemorragia subaracnoidea es etiológicamente debida a otra cosa, no puedes aplicar Fisher, porque eso no es lo que se está estudiando. Es decir, si este paciente tuvo una hemorragia subaracnoidea de origen traumático, no puedes utilizar Fisher. Si el paciente tuvo una hemorragia subaracnoidea porque lo que sangró fue una fístula dural, no puedes utilizar Fisher. ¿Por qué no se puede utilizar Fisher? Porque es que ustedes han visto que aquí no hay ninguna patología diferente a aneurisma sacular roto. Ni siquiera aneurismas disecantes, ni siquiera blister-like, nada de eso. Puntualmente aneurismas saculares rotos. Esa es otra consideración que tienen que tener en cuenta. A veces uno dice, pero es que este paciente tenía tal clasificación en esta herramienta, pero resulta que se comportó diferente. Y uno dice, no, es que esos son los casos en los que la herramienta falla. Y resulta que estamos fallando nosotros porque la estamos aplicando mal. Así como hablábamos de aplicar un GLACOM en un paciente que está intubado, etcétera, etcétera. Como lo discutíamos previamente. Avanza.
Exacto. Esas son las dos conclusiones grandes. Primero, si usted quiere saber si el paciente va a tener vasoespasmo clínico, tiene que usar la Fisher modificada. Fisher convencional no le sirve. Esencialmente hoy sirve para nada. ¿Es la última? Bien. Entonces, desafortunadamente lo hicimos en este orden, pero hemos debido comenzar por el previo, por el Fisher original, para nosotros poder contrastarlo con eso. Porque ustedes se van a dar cuenta del efecto que tiene trabajar en 1980 versus trabajar en el 2006, ¿cierto? Que fue 2003 o 2006 que fue este estudio. Son cosas absolutamente diferentes. Y volvemos a tener la misma observación. Caramba, ¿cómo es que nosotros seguimos utilizando una herramienta que se probó apenas en 47 pacientes? Sí, lo que pasa es que la validan, y los 47 pacientes se pueden convertir en 100.000 cuando uno reúne todos los estudios. Entonces, esta es otra, digamos, otra idea de trabajo de investigación. Ustedes pueden demostrar que el Fisher convencional no sirve para predecir vasoespasmo clínico. Y eso es un trabajo de grado. ¿Ven? Lo pueden aplicar en la institución donde se encuentre o en diferentes instituciones. Las ideas siempre están, lo que pasa es que uno tiene que estar agarrándolas siempre. Profe, tengo una duda. Mande. Y la duda me cabe por el comentario que había hecho previamente. Anteriormente, se consideraba que todo paciente con una hemorragia subaracnoidea que presentaba un deterioro clínico y que se comprobaba en una tomografía una área hipodensa que no tenía previamente, se consideraba que era un vasoespasmo clínico. Pero del 2010 para acá, vuelvo y repito, desde esa definición que se hizo en ese artículo, en esa publicación, que se habla ya de isquemia tardía y que se define cuáles son las tardías y cuáles son las tempranas, queda la duda de que todo paciente que presenta un deterioro clínico sea un vasoespasmo clínico, porque la única causa de deterioro en los pacientes poshemorragia subaracnoidea no es el vasoespasmo clínico. Entonces, en esa parte sí me queda la duda de si vamos a seguir considerando, a pesar de este estudio y a pesar del conocimiento actual de la fisiopatología de la hemorragia subaracnoidea aneurismática, vamos a seguir considerando que todo paciente que se deteriore es porque es un vasoespasmo clínico. Sí, que recuerda que a eso que tú acabas de decir hay que ponerle la frase final. Que no se demuestre ser debida a una cosa diferente. Es decir, que la causa de ese deterioro no se deba a otra cosa, porque si tú demuestras que el deterioro es debido a que se le bajó el sodio, el potasio, lo que sea, y se lo repones y el paciente mejora, entonces tú dices, es que esto no fue vasoespasmo. Entonces, sí la vas a seguir usando siempre y cuando en tu trabajo clínico tú demuestres que lo que se deterioró fue en consecuencia de un vasoespasmo y no de otra alteración clínica. Porque también hay que recordar que la hemorragia subaracnoidea es una enfermedad sistémica, no neurológica exclusivamente. Exacto. Sí, me sigue quedando las dudas, profe, porque no solamente por alteraciones hidroelectrolíticas, sino que se ha demostrado que pacientes que presentan deterioro no se les hace la angiografía y no tienen vasoespasmo y tienen una zona de infarto. Incluso se ha hablado de microtrombos. Bueno, fisiopatológicamente se han hablado de muchas cosas. Entonces, vuelvo al mismo punto. Me quedan muchas dudas porque realmente yo crecí en la universidad cuando hice el pregrado. Crecí y todo lo que yo escuchaba es, hizo un vasoespasmo, todo el que se deterioraba. Pero sí viene saliendo mucha evidencia, mucha literatura que ya no habla de que todo paciente que se deteriora es porque presentó un vasoespasmo. Y fisiopatológicamente también hay evidencia de que no todo paciente que se deteriora en una hemorragia subaracnoidea en su etapa posterior
presente, lo hace por un vasoespasmo. Sí, uno podría demostrar, no tiene trastorno hidroelectrolítico, no encontramos nada de eso. Entonces, ¿es un vasoespasmo sí o sí? ¿O es otra causa? Por definición operativa te tocaría asumirlo, porque se supone que hiciste todo para descartarlo. Es que ese es el asunto. El Y si asunto es... hacemos angiografía, Eso, aló. Sí, así cuenta. sí, dale, dale. Bueno, sí, en relación a lo que dice Claudio, lo que pasa es que yo creo que todo ha sido causado por por confesiones, por confusiones conceptuales. Hoy en día, desde la última guía de la moneda sobre la anuidad, que fue en 2012, hasta hoy en día no hemos tenido actualización, pero sí hemos tenido muchos estudios en pos de eso. Al punto de que hoy en día vasoespasmo únicamente se habla desde el punto de vista geográfico. Hoy no se habla de vasoespasmo clínico. Y como lo dijo el doctor Alvis, se mantienen los porcentajes. Vasoespasmo geográfico va a haber un 80% de los pacientes, pero solo un 30% van a ser isquemia cerebral tardía, que viene siendo la presentación clínica, la focalización clínica que Claudio dice, que son los que se presentan después del tercer día hasta el día 21 en estos pacientes. Así es. Inclusive también hacen la diferenciación con infarto cerebral tardío y agrandan más la brecha llegando a tras 6 semanas. Así es. Pero cuando uno revisa el concepto, que hoy en día lo que mandan son las guías americanas, la japonesa y la europea, ellos manejan ese parámetro que dice el doctor Alvis, que hay que descartar cualquier otra causa, sea por hidrocefalia, sea por estatus epiléptico no convulsivo, sea por disnatremias, cualquier otra causa que esté llevando a ese deterioro clínico. ¿Por qué hay que pensar en vasoespasmo geográfico con isquemia cerebral tardía? Porque es la etiología que más se asocia a complicación, a morbilidad y a mortalidad. Entonces, eso que dice el doctor Albi es cierto. Tú automáticamente, una vez descartas el resto, vete directamente a una posible isquemia cerebral tardía, no vasoespasmo, que hay que quitarse el vasoespasmo de la cabeza. El vasoespasmo es simplemente angiográfico. Si yo le hago la angiografía al paciente y no se documenta, es haciendo una isquemia por otra naturaleza, no únicamente por el vasoespasmo. Sí quedó más o menos claro. A eso me refería. Exactamente, ese es el concepto que se maneja hoy en día, pero por la gran frecuencia de vasoespasmo geográfico, que es de un 80%, hay que sospecharlo y hay que empezar manejo orientado al vasoespasmo geográfico. Que también hoy se puede hacer diagnóstico por ecografía transcraneal y otras medidas menos invasivas. No sé si me dejan de pronto, podría hacerle un comentario, si me permiten. Quiero decirles, Claro, no se permite. ¿Aló? ¿Sí me escuchan bien? Claro, Sí, sí. Pero no es permitido, profe. Creo que llegó al punto de Guido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro problema? Uno, hay pacientes que hacen isquemia cerebral, hacen infarto cerebral. ¿Qué vimos clínicamente? Pacientes que le hacíamos la panangiografía cerebral para el diagnóstico de aneurisma. Oye, tienes también cerradas las arterias. Hay unos vasoespasmos arterial aquí en la cerebral anterior o media, etcétera. Y el paciente, ¿cómo está? Hoy está bien. Después de movilizar, hacer unos tratamientos para evitar la muerte neuronal secundaria a la isquemia cerebral que estamos viendo en los pacientes que los mataba. Antes los mataba el resangrado. Ahora ya tenemos más armas para evitar que resangren. Sin embargo, siguen muriendo muchísimos, sigue casi prácticamente la misma mortalidad en esos pacientes ya tratados quirúrgicamente, que hemos visto que si se lavan disminuye la probabilidad de vasoespasmo, si se operan abiertos y con la embolización no, y ahí está ese tema ahí. Y sin embargo el paciente termina siendo en el día 10 o en el día tercero o en el día 14, hace una isquemia y un infarto cerebral y se muere.
Esto clínicamente nosotros ni sabemos ni por qué. Hay una serie de cascadas y de estudios y de todo eso para determinar por qué los pacientes con hemorragia subaracnoidea hacen vasoespasmo, hacen isquemia, hacen infarto y se mueren. Hay una cascada inflamatoria, hay unas relaciones arteriovenosas, microvasculares y en capilares, con relación con el líquido cefalorraquídeo y toda esa serie de cosas que tenemos, pero sin embargo, unos tienen toda esa serie de cosas y no lo hacen. Fíjense ustedes que el grado 4, que es el peor, y el grado 3 de Fischer modificado, que son los peores, no todos hacen vasoespasmo, no todos hacen isquemia cerebral tardía, no todos lo hacen. ¿Por qué algunos sí y otros no? Entonces vamos al mismo situación del manejo del paciente con trauma o insulto o injuria cerebral por infarto, por hemorragia, por el stroke, por traumatismo, por infección, y todos comparten ciertas cosas. Y sabemos que algunos haciéndole ciertos tratamientos funcionan. Con la hemorragia subaracnoidea, ninguno todavía. No tenemos tratamiento para eso. Entonces, bueno, al menos esta escala, al menos tratemos. No me echen la de Fischer de los años pasados, del siglo pasado, no me la echen a la caneca. Porque resulta, como dijo el doctor Alvis, de ahí nace la Fischer ahora, la Fischer modificada, y que no, de que ahí no hablan del coágulo, de que cuánto es el espasmo, de cuánto es la cantidad de sangre, hay que extrapolarlo. Y yo teniendo una idea de lo que me dijo Fischer hace un tiempo y lo que me está diciendo ahora, más específico nada más, como lo dijo Alvis, específico para el sacular y para la hemorragia subaracnoidea de aneurisma sacular. Las otras ni siquiera las mete, o sea, algo muy particular. Pero sin embargo, seguimos con el mismo problema. ¿Cómo vamos a solucionar? Lo que ha hecho este Fischer modificado, lo que ha hecho es eso. Uno, que ha hecho una escala progresiva. ¿Qué le enseño yo a los muchachos de décimo? ¿Qué le enseñaba yo hace 5 años? ¿Qué le enseñaba? Mira, la Fischer, tengo que decirles de que tienen que combinarla porque no es progresiva, tienen que utilizar grado 2 y 4 y me tienen que colocar grado 3 y 4. ¿Por qué? Porque cada una es descriptiva lo que está pasando y que se relaciona con ciertas complicaciones. En esta Fischer modificada no me habla, me la mencionan, pero no me hablan muy bien, por ejemplo, de una hemorragia intraparenquimatosa. De que cuando yo a un paciente le coloco anticonvulsivantes, la Fischer anterior me habla algo de eso. ¿A qué paciente le pongo? ¿Por qué? Porque hay estudios que ustedes están viendo de que no, le pongo anticonvulsivante y los pacientes se mueren más rápidamente. Le pongo imodipino endovenoso y los pacientes se mueren más rápidamente. Aumentan la mortalidad. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si yo tengo acá unos pacientes que yo puedo prever que van a hacer con más probabilidad un vasoespasmo, yo tengo que actuar ahora mismo en la unidad de cuidados intensivos, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que esperar que se presente la isquemia cerebral tardía, que el paciente se me ponga mal. Si se va a poner mal es bajo tratamiento, porque ya la escala modificada me está diciendo, ojo, que este paciente, casi en una mitad de los casos, te va a hacer vasoespasmo. Entonces yo tengo que estar pendiente de que tiene que estar bien euvolémico, que tiene que tener una buena presión de perfusión cerebral, que tiene que tener una buena oxigenación, que el paciente tiene que tener un buen balance hidroelectrolítico, que el paciente tiene que tener un buen balance de ingresos y egresos de líquido, que tiene que tener un buen control de la temperatura, que tiene un buen control de la glucosa, que tiene que tener un buen control de la presión arterial, de su confort incluso, del confort. Por ahí teníamos un paciente que estaba muy bien, que dijo, ya este paciente tiene que sacarse de aquí. ¿Por qué? Porque un paciente en disconfort, en ansiedad, desencadena una serie de factores de estrés con cortisol, con adrenalina, noradrenalina en sangre, que si lo tengo con los familiares en la habitación, todo eso baja. Y eso
putativamente, porque no lo sabemos, putativamente puede disminuir la probabilidad de que ese paciente haga un vasoespasmo clínico o una isquemia cerebral tardía, como se llama ahora. ¿Me entiende? Entonces, tenemos ese problema y esto nos ayuda a resolverlo de antemano, no podemos olvidarnos de eso. Y lo otro es, también creo que lo mencionó Claudio y lo otro, y también he venido, mencionaron que esta es una de las complicaciones potencialmente mortales de manejo médico, pero hay otras también potencialmente mortales. Entonces tenemos unas complicaciones quirúrgicas que nos implican a nosotros como neurocirujanos directamente y otras complicaciones médicas que se están directamente relacionadas con el manejo en la unidad de cuidados intensivos y el intensivista tiene que estar pendiente. Y eso tenemos que sumarlo para poder llegar a poder prevenir, a poder tratar de antemano antes que nos aparezca en la tomografía, nos aparezca el área de hipodensidad de infarto, antes que aparezca, tratar de evitarlo. Todavía no lo hemos logrado. Al menos nos abren los ojos, o nos dice la modificada de Fischer, o que este tiene más probabilidad de hacer eso. Entonces tenemos que actuar en consecuencia. Entonces cuando hacemos nuestra escala de Fischer, nuestra escala de la WFNS, tenemos que también sumarle los residentes, todo cuando llegan a la UCI, no solamente es hacer la escala de Fischer y nada más hacer la escala de WFNS. También tiene que revisar los balances hidroelectrolíticos, balances de presión arterial, balances de glucosa, balances de todo el cuadro de funciones de otros órganos renales, cardiovasculares, porque es una enfermedad sistémica, como claramente lo dijo Alvin. Entonces, eso es lo que quería comentarles. Y lo que pasa con Claudio, que él hace esa pregunta, es que no sabemos, Claudio. Esa es la respuesta. No lo sabemos. Ni siquiera sabemos cómo, por qué, ni cómo vamos a evitar. Porque ya nimodipino sabemos que exclusivamente ha quedado ni siquiera para los ACV isquémicos ni hemorrágicos, porque aumentan mortalidad. Pero en la hemorragia subaracnoidea tiene ahí algo que ayuda, y también para el funcionamiento posterior a largo plazo en la recuperación de la neurona, evitando la necrosis inicialmente y posteriormente evitando la apoptosis en un periodo de 3, 6, 1 año. Entonces no sé si eso les sirve un poco para la discusión, y si tienen alguna cosa para agregarme o decirme, con mucho gusto ahí estoy. Perfecto, profe. Muchas gracias por sus conceptos. Bueno, yo creo que cada vez vamos haciendo unos juicios de valor, vamos sacando ideas, vamos sacando conclusiones, vamos dejando cosas que no sabemos cómo responderlas porque no tienen respuesta o porque tenemos que averiguar si esa respuesta existe de alguna otra forma. Creo que estamos avanzando según lo que se pretende con estas sesiones, que es cada vez ser más crítico, ¿no? Cosa que a mí personalmente me satisface.